Sí, pues aquí un alegre despertar. El abogado Jaime Díez ya está aquí con nosotros y a todo color. Muchísimas gracias, Jaime, por acompañarnos como siempre. Antes de comenzar esta entrevista con respecto al tema de migración, quiero agradecerte que tengo la oportunidad de conocerte hace 8 años, de haber trabajado contigo, de conocerte, de convivir, no nada más como un gran abogado que me diste la oportunidad de conocer la oportunidad de vivir mejor en los Estados Unidos legalmente, como debe de ser. Fíjense que les quisiera comentar, si me permites. Yo no sabía cómo era mi situación migratoria y cuando me dice, mira, tú naciste fuera del matrimonio. Y eso es lo que me ayudaba. A mí, mi mamá tenía 16 años, menor de edad, y salir fuera del matrimonio, eso, mi mamá originaria de San Antonio, Texas, eso me daba la oportunidad de convertirme en ciudadano americano muy rápido. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo es eso? Sí, mira, es que una de las cosas que tienen las reglas en Estados Unidos, las reglas migratorias, es que cuando tienes un papá o mamá que es ciudadano americano, no es tan fácil saber si tienes o no tienes derecho a la ciudadanía. En México, por ejemplo, si tu papá o tu mamá es ciudadana, con que sean eso, tienes derecho a la ciudadanía. En Estados Unidos la ciudadanía está basado en qué año naciste, qué regla aplica, si tus papás estaban casados o no estaban casados. Por ejemplo, cualquier gente que nació después de 1986, para que tenga la ciudadanía tiene que demostrar que su mamá o su papá vivió en Estados Unidos 5 años, 2 después de que tengan 14. Entonces, en un caso, una señora que tenga un niño a los 18, ¿verdad?, va a tener que demostrar que por lo menos de los 14 a los 18 estuvo 2 años antes de que le pueda pasar la ciudadanía a su hijo. Ahora, si esa señora tuvo el hijo fuera de matrimonio, nada más tiene que demostrar 1 año. Y si los dos papás eran ciudadanos americanos, nomás tiene que demostrar que uno nació en Estados Unidos. Entonces, el ejemplo que te quiero decir es que hay mucha gente que hay hoy en día, que yo he conocido, que no sabía que tenía derecho a la ciudadanía porque son reglas tan complicadas y que a veces no saben, ¿verdad? Entonces, es muy importante que si usted tiene un papá o mamá que es ciudadano de los Estados Unidos, que vaya con alguien que conozca las reglas, ¿verdad? Porque existiera una posibilidad que usted fuera ciudadano por el derecho que le da su mamá o su papá, que eran ciudadanos, de haberle pasado la ciudadanía a usted. A mí me diste esa gran oportunidad y yo sí les quiero decir que, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en Despierta América o que trabajé en Los Ángeles en diferentes programas de televisión, yo trabajaba con un permiso de trabajo. Me consiguieron un permiso de trabajo y precisamente en el 2001, cuando se caen las Torres Gemelas, se cae mi permiso de trabajo también, sin saber que yo me podía haber hecho ciudadano americano porque mi madre me había tenido fuera del matrimonio y menor de edad. La menor de edad no tiene nada que ver, ¿verdad? Que haya sido menor de edad no tiene nada. No, básicamente que como ella vivió más de 1 año en Estados Unidos antes de que tú nacieras, claro, entonces era todo lo que requería, ¿verdad? Claro. Pero por ejemplo, en el año que tú naciste, para que pudiera haber pasado, si hubiera estado dentro del matrimonio, para que hubieras podido haber pasado la ciudadanía, tenía que haber estado tu mamá 10 años, pero 5 después de los 14. O sea que si tuvo los 16, no hubiera tenido los 5 años después de los 14. Entonces no te hubiera podido pasar la ciudadanía. Entonces eso es donde viene la edad, ¿verdad? Como un factor porque en ese año requerían 10 años, pero 5 después de los 14, una muchacha que tuviera un hijo a los 18, a los 17 años, que estaba ya casada, no le podía pasar la ciudadanía. Y es una ciudadanía que básicamente es retroactiva al día que naciste. Lo que significa es que tú desde el día que naciste eras ciudadano de los Estados Unidos. Qué cosa tan increíble. O sea que yo ya, desde que yo había nacido, yo ya tenía derecho a ser ciudadano americano, a haberme registrado como ciudadano americano por la situación como se vivió. Sí, y como tú dices, y la gente no sabe muchas veces las reglas. Yo he tenido casos de gente que ha sido deportada, que eran ciudadanos de los Estados Unidos y que pues les hemos ayudado a que regresen, ¿verdad? Y que regresen como ciudadanos de los Estados Unidos. Bien. Sí, como debieron de haber sido, nada más que por la situación. A veces la gente no les pregunta, llega una persona a tu oficina, quiere un permiso de trabajo, pero nunca le hace la pregunta y sus papás son ciudadanos. Y si no te hacen esa pregunta, es imposible que te veas, que uno adivine, ¿verdad?, si tiene o no derecho a la ciudadanía. Entonces, por eso es muy importante que vaya con gente que no nada más le llene un documento sin analizar bien, ¿verdad?, cuáles son todas las posibilidades que existen. Y yo he encontrado muchísima gente, ¿verdad?, que
que a la hora que va a mi oficina, porque piensan que estaban indocumentados, revisando las reglas, determinamos que existe una posibilidad que sean ciudadanos americanos y les hemos conseguido los permisos. Jaime, vamos a comenzar con esta entrevista, esta primera parte de la entrevista, y cerramos después al final con una entrevista más. ¿Cómo va la situación ahorita? Vamos a hacer un pequeño preámbulo de cómo está la situación. Veo con esta situación que pasó en Boston, que lo platicamos la semana pasada. ¿Se ha agravado la situación? ¿Se ha hecho más o sigue la situación migratoria en buen camino? Yo creo que sigue en buen camino. Los comentarios que siguen hablando la gente y es que yo creo que es algo que sí se va a venir probablemente en los próximos 2 o 3 meses. La propuesta del Senado ya está, y esto lo que pasó en Boston no es algo que vaya a hacer que la reforma migratoria se llegara hacia un lado. En realidad los muchachos o los jóvenes que hicieron esto son gente que se crearon básicamente en Estados Unidos, y demuestra que sí, que hay mucha gente que lamentablemente pues está mal tiene algún problema, ¿verdad? Pero que no tiene que ver nada con la migración, y que la reforma migratoria, al contrario, nos daría la oportunidad de que estuviéramos aún todavía más seguros. Una de las propuestas de reforma migratoria es tener más control en lo que se refiere al sistema de entrada y salidas. Lo que va a hacer es que la reforma migratoria que están hablando, yo creo que, aunque va a ser un poquito difícil para la gente, porque estamos hablando que van a ser muchos años antes de que puedan ser residentes legales, yo creo que pues, es un buen principio para que 11 millones de gentes puedan salir y puedan empezar a vivir una vida tranquila en Estados Unidos con sus familias, sus esposos, sus hijos, ¿verdad? 11 millones. Bueno, no se vayan, queridos amigos, porque a la acción diferida, la reforma migratoria y todo lo que es la honestidad dentro de la situación de migración, el que mejor lo maneja se llama Jaime Díez. Por favor, comuníquense aquí al estudio. Él está en vivo aquí y a todo color. Ahí estamos viendo el teléfono donde se pueden comunicar gratuitamente. Es el 1866-989-4849, Jones & Crane. Por favor, dense esa gran oportunidad de platicar con una persona honesta, una persona buena que seguramente te va a llevar por el camino que tú necesitas. Jaime, ¿algo más que quieras agregar? Nos vemos al ratito para seguir platicando esto. ¿Te parece bien? Sí, claro que sí. Que ¿O te tienes que ir antes? No, aquí voy a estar contigo. ¿Te quedas con nosotros para contestar todas las llamadas? Para todas las llamadas. Muchas gracias, Jaime. Seguimos aquí un alegre despertar, no se vayan.